Señoras y señores, disponemos del tiempo necesario para que ustedes visiten las preguntas y comentarios que han generado las presentaciones de esta sesión. En este contexto, nuevamente les solicito al académico doctor Miguel Ángel Mercado Díaz proceda a la coordinación de las preguntas y comentarios de esta sesión. Si es tan amable, doctor, por favor. Sí, doctor Mercado, a través de la transmisión de Internet, tenemos ahorita conectadas 17 entidades federativas, 7 instituciones de salud, 4 países, varios de los académicos del interior del país y algunos que no pudieron acudir a esta sesión. Hemos recibido múltiples felicitaciones por el simposio y hemos seleccionado un comentario y 2 preguntas. El comentario viene del doctor Federico Borrat Segura, del ICEMIN, y dice así: falta cultura y conocimiento por parte de los médicos. El año pasado mi hija falleció por accidente automovilístico y al llegar a la misma le habían pasado ya a la morgue. Le pregunté al médico de la donación de órganos en una paciente de 26 años con muerte cerebral. No tenía ni idea de la donación de órganos. Qué lástima que esto pase en nuestro México. Hubiéramos podido donar sus órganos. Las 2 preguntas, la primera es del doctor Adán Hernández, de San Andrés Tuxtla. ¿Por qué estaba considerado como contraindicación el colangiocarcinoma? Y la segunda pregunta, ¿cuál viene de la doctora Eliana de Pachuca del Iste? ¿Cuál es la expectativa del aumento o decremento del donador hepático? Me imagino que es en razón de su salud. Bueno, sobre el comentario, sí, desafortunadamente todavía falta un poco de cultura dentro del mismo grupo médico, aunque si bien creo que ahí es donde está trabajando un poco mejor el Centro Nacional de Trasplantes, porque ha permitido que médicos que terminan su carrera hagan el servicio social en algún centro dedicándose exclusivamente a lo que es procuración y donación de órganos. Entonces esto creo que va a permitir que poco a poco se extienda a más entidades y sea de un manejo más adecuado. Sobre la primera pregunta, la contraindicación del colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, a diferencia del carcinoma hepatocelular, tiene un comportamiento mucho más agresivo, una difusión a través de linfáticos mucho más intensa, y lo que se ha visto con el paso del tiempo es que con el carcinoma hepatocelular al principio hubo muy malos resultados. Sin embargo, el grupo de Mazzaferro en Milán se dio cuenta que cuando se trasplantaban pacientes por otras condiciones, al encontrar en el explante tumores pequeños, la sobrevida a 5 años era similar. Por lo tanto, crearon los criterios de Milán, que son un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores, ninguno mayor de 3 centímetros. Si se cumple con esta regla, la sobrevida a 5 años es del 80-84%. El problema con el colangiocarcinoma, y aquí hay que ver cuál, hay colangiocarcinoma intrahepático, que a veces se puede confundir y uno lo trasplanta pensando que es un hepatocarcinoma, y en ese caso, si tiene un componente mixto, pues los resultados son muy similares al carcinoma hepatocelular. Si es puramente colangiocarcinoma, la sobrevida a 3 años es pobre. Si es un tumor de la vía biliar o un Claskin, que es un colangiocarcinoma iliar, en ese caso se tiene que seguir un protocolo estandarizado y solamente 2 grupos grandes en Estados Unidos, que es la Clínica Mayo y Nebraska, han realizado trasplantes en estos pacientes, donde tienen que recibir radioterapia, braquiterapia, que es metiendo un alambre con radiación hacia la vía biliar, una exploración para ver que los ganglios sean negativos y si a pesar de esto y que la tumoración o la estenosis en la vía biliar sea menor de 3 centímetros, si se cumple con todo esto, los resultados aparentemente son buenos. Nosotros en México no contamos con la posibilidad de hacer braquiterapia en este
tipo de tumores en particular y no estamos trasplantando pacientes con colangiocarcinoma, pero el comportamiento biológico es muy distinto. Y la otra pregunta del donador vivo, se mencionó ampliamente que pues donar 60 o 70% del hígado no es algo que uno quisiera, tiene riesgo de mortalidad, 1 en 500, así como otras condiciones de complicaciones mayores que pueden ser candidatos a una reoperación por una estenosis de vía biliar que no se manifieste inmediatamente y que se presente en los meses o años subsecuentes, complicaciones vasculares que pongan en riesgo también la vida del paciente o que requieran de una reintervención. Ha existido casos que se llaman demasiado cercano a la muerte, que deben de ser considerados como mortalidad por algunos autores, como son estados vegetativos persistentes o pacientes que requieren de urgencia, como les mencionaba yo, de la urgencia nacional. El donador dona el 60% del hígado y por alguna razón desarrolla falla hepática porque el remanente es muy pequeño. Ese paciente requiere de un trasplante. Entonces, han existido escenarios donde tanto el receptor, se trombosó la arteria, requiere de un trasplante cadavérico de urgencia, y el donador se puso mal, hizo insuficiencia hepática, requiere de un trasplante de urgencia. Y entonces, empezando con un donador vivo, porque no tenemos suficientes órganos, acabamos con 2 órganos cadavéricos, y que un donador acabe con un hígado trasplantado, pues tiene que ser considerado como algo que les menciono, en inglés le dicen too close a la mortalidad, entonces debe ser considerado para muchos como mortalidad operatoria. Donde ha sido gran impacto es en los pacientes pediátricos, porque en esos pacientes el volumen de hígado que se da es como del 25%, normalmente es de padre o madre a el hijo. El paciente es un paciente pediátrico, atresia de vías biliares, la mayoría de los casos. No existe ninguna coerción por parte del receptor, que también se puede presentar. Y la incisión es pequeña, el volumen es pequeño, la recuperación es buena. Y yo creo que ahí es donde tiene la principal prioridad el donador vivo de hígado en la actualidad. Cuando se pueda utilizar un segmento lateral izquierdo, 25% del hígado, para trasplantar a un adulto, prácticamente va a tener la misma mortalidad que donar un riñón. En ese caso, vamos a estar hablando de otras circunstancias. Pero en la actualidad, bueno, todo esto lo tiene que saber el que va a donar, que yo creo que es el punto importante. Todo esto, punto por punto, no es espantar al donador, es especificarle claramente qué experiencia tienes en tu centro, y si no tienes, porque vas a empezar, cuál es la experiencia internacional, porque todo lo que nos presentó el doctor Contreras son centros muy importantes a nivel mundial, son expertos mundiales. Entonces, para alguien que va a empezar, pues yo creo que sumarle un poquito más, y hay que ser muy claros con el donador de que sepa claramente a qué se va a meter. No es un pedacito de hígado, y los riesgos pues siempre van a estar latentes. Sí, nos ha llegado el doctor Roberto Cuno de la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, y él menciona que el año pasado estuvo con nosotros el doctor Jacques Belliou de la Universidad Claude Bernard de Francia, y él no recuerda bien si lo que asimiló es de que el doctor Claude Bernard, en su experiencia de trasplantes de hígado, aproximadamente el 30% es de donador vivo y que tenían muy buenos resultados. Él pregunta que si el doctor Villalova tiene alguna información del doctor Jacques Belliou, o que si esto podría ser equivalente a la experiencia del instituto. Bueno, nosotros no tenemos, no conozco la experiencia de ese grupo, y nosotros nos ha ocasionado una situación particular donde hemos podido incrementar de manera importante la donación cadavérica. Por lo tanto, no hemos tenido que utilizar el recurso del donador vivo de hígado. Sin embargo, pensamos que todavía falta enlistar a una cantidad mucho más importante de pacientes con cirrosis, alrededor de, yo creo que deberían de haber por lo menos unos 1,000 o 2,000 pacientes en lista de espera, y no 400.
Al haber 400 en lista de espera, como veían los números, más o menos se podría acabar la lista de espera si nos volvemos eficientes con los donadores cadavéricos. Nosotros incrementamos de 3 a 10, a 15, a casi 40. Este año yo espero que acabemos igual con 40, un poco más. El donador vivo no hemos tenido una justificación tan fuerte, pero en el momento en que tenemos alrededor de 50 pacientes en lista de espera. En el momento en que tengamos 200, probablemente va a haber una justificación de peso, porque también tiene que haber una justificación de mortalidad en la lista de espera. Nosotros tenemos alrededor de 15% y tendríamos la justificación de hacerlo, que es otro de los puntos que los expertos coinciden, que sí se debe de ofertar este procedimiento como una terapéutica adecuada, pero ofertarla con la justificación que se requiera, y no solamente hacerlo porque lo puedo hacer, sino porque no tienes otras opciones y la gente se sigue muriendo en lista de espera. Hasta la fecha nosotros no hemos tenido necesidad de empezarlo, pero es algo que yo creo que lo vamos a tener que va a requerirse en cuanto la lista de espera sea mayor, y el número de pacientes o de donadores que se va a descartar, pienso por las características de nuestro país, que va a ser mucho mayor a la que reporta en otros sitios, como la que mostraron que era 30%, eso es en chinos, que son delgados y de masa corporal muy delgada, a diferencia de la población mexicana con un alto índice de obesidad. Bien, pues, quisiera hacer un pequeño comentario, pero lo voy a hacer en calidad de académico, no de funcionario público. A mí me parece, y habiendo vivido mucho el desarrollo del proyecto de trasplantes del General de México, que hace falta todavía un programa nacional muy bien articulado, en donde los recursos, que sí los hay, y utilizando incluso la infraestructura de otras instituciones, se pueda verdaderamente articular todo un proyecto nacional de procuración y de transporte de órganos a los centros donde se hace por el momento los trasplantes de hígado, riñón, etcétera. Esto lo digo porque hay sitios como por ejemplo el Hospital General Regional de León, Guanajuato, en donde un hospital nuevo inicia un proyecto muy exitoso de trasplante renal de vivo y de vivo relacionado y no relacionado, además del cadavérico, y se vuelve un hospital de la región en la procuración, en este caso nada más de riñones. Pero en el futuro se va a requerir, si se aumenta la procuración de órganos de otros grupos en otras partes del país, que puedan hacer la procuración y el trasplante y posteriormente el control de los pacientes. Yo conozco muy bien los resultados del grupo de nutrición, de los otros grupos que se presentaron aquí por el doctor Vilatobá de San Luis, del Centro Médico La Raza. No quisiera yo omitir alguno, pero los que salieron en la diapositiva, inclusive de los propios hospitales nuestros, los que me tocan a mí en la Secretaría, que es en este caso el General de México, pero sí se requiere que haya otros grupos que también se preparen para poderlo hacer. Y para eso sí, la cultura de la donación, por un lado, toda la instrumentación de poder convencer a la familia de que la propia persona en el momento que esté en condiciones irreversibles haya dicho que va a donar los órganos, que no se les olvide, incluso cambios en la ley. Esto tendrá que ser un gran proyecto nacional. De otra manera se convierten con esfuerzos aislados, en donde muchos de estos exitosos proyectos son el resultado de los riñones, el colon, el hígado y el corazón de muchas personas y de muchos médicos, de muchos incluso personajes no médicos. Y esto no puede ser así. En un inicio sí puede ser así, y así ha sido. En nutrición, en el Seguro Social, en el General de México, en todos ha sido a riñones, a colon, a hígado de los propios grupos
de los directivos, en fin, de una serie de gentes que participan. Pero esto no puede ser así. Esto, como usted ya lo demostró, se requiere de realmente tener un proyecto muy bien estructurado y muy bien apoyado, en donde entren en juego, como les decía, recursos de incluso instituciones que no son de salud. Esto de los aviones comerciales lo hemos vivido en carne propia. A veces no es fácil, ni tampoco a veces es fácil decir, bueno, pues nos esperamos a que salga de las 3, ¿no? ¿Qué tal que el de las 3 se demora? O resulta que el avión que venía a las 3 ya no vino. No, tiene que haber otra facilidad. Y hay aviones rentados, hay aviones del Ejército, aviones de la Armada, aviones de la Policía Federal, aviones de los propios estados, que en ocasiones se pueden utilizar para poder transportarlo. El chiste es realmente mostrar nacionalmente, y lo repito, no estoy hablando como funcionario público, estoy hablando como académico, si no pensaría que estoy criticando a donde trabajo, y no va por ahí, sino lo he vivido en carne propia, en mi propio hospital donde trabajé con mi esposa que está trasplantada y que actualmente ella tiene una fundación que apoya la procuración de los órganos. De manera que también esos esfuerzos de organizaciones sociales individuales tienen que concertarse con otras para que verdaderamente sean esfuerzos muy importantes. Y hemos estado en muchas reuniones viendo estos aspectos. Sí se ha ido avanzando, tampoco podemos decir que no hemos hecho mucho, ¿no? Se ha hecho mucho, pero todavía tenemos que hacer más, porque ahorita nada más nos presentó usted lo del hígado. Está el riñón, está la córnea, está la piel, está el páncreas, corazón, pulmón, que es otro mundo diferente a lo que todavía no está perfectamente explotado y que, como ya lo comentaron, pues las necesidades son muchas, porque hay muchos pacientes, y en el futuro con las personas que van a vivir más tiempo, pues definitivamente que va a haber más necesidad de trasplantes. Gracias. Bien, si hubiera les agradezco su presencia. Si hubiera alguna pregunta más, con todo gusto la vamos a contestar, o se pueden dirigir a nosotros en el instituto. Le agradezco, señor presidente, la oportunidad de presentarse. Gracias. Académico doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía les expresa su genuino reconocimiento por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Doctor Cruz. Sí, señor presidente. Será la sesión conjunta con la Academia Nacional Mexicana de Bioética, el martes 29 de julio a las 7:30 en esta sede. El tema central es medicina asertiva y profesionalismo médico en el nuevo milenio. El coordinador será el doctor Agustín Herrera Fragoso, quien es vicepresidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. El tema, medicina asertiva ante la dispraxis, será abordado por la doctora María Cristina Caballero Velarde, presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. El tema, error médico, marco legal, será abordado por la doctora María de la Luz Lima Casas Martínez, quien es coordinadora del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana. Y el tema, ejercicio racional de una bioética aplicada, será tratado por la doctora Marta Tarasco Michel, quien es investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Este es el programa para la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.